Hola a todos, hoy voy a limpiar a notebook Dell de este modelo. Bueno, me trajeron para limpieza interna. Vamos a ver cómo se desarma este notebook y cómo limpiarlo adentro, pulires y cambiar pasta sobre el microprocesador. Empezamos. Primero de todos hay que sacar batería. En este notebook ya no tengo batería, me trajeron sin batería, pero quien tiene que sacar. Y abrimos la tapa de parte de atrás con un destornillador Phillips. Sacamos acá dos tornillos y levantamos la tapa. Hay tres, perdón. Y levantamos la tapa. Ahí vemos, para sacar tenemos módulos de memoria, disco rígido, tenemos algún resorte perdido que tiene por acá. Bueno, después vemos de dónde salió, pero y módulo de Wi-Fi. Sacamos todos estos módulos. Para la memoria, estas trabas pasamos un poco para afuera y módulo de memoria se puede sacar tranquilamente. Todo hacemos con cuidado, tranquilo, sin romper nada. Disco rígido se corre para atrás, ahí levantamos y ya tenemos. Desconectamos cables de Wi-Fi, uno y otro. Esto solo se levanta, botoncito es esto, y sacamos un tornillo para también sacar plaqueta. Ahí sacamos. Abrimos esta tapa. Está vacía. Bueno, ya podemos sacar todos los tornillos que podemos ver atrás. Mejor si en un papel haces como una mapita de tornillos de donde sacaste, así para no confundir para cuando empezás a armar otra vez. Este tornillito que está enfrente de lectora de CD, acá tenemos lectora de CD, está enfrente, como siempre, es para sacar la lectora de CD. Se saca tornillo esto, puede ser abajo de una tapa, puede ser así arriba, y se sale para afuera. Con esto CD ya también sacamos. Ahora revisamos si sacamos todos los tornillos atrás. Y teclado. El teclado tiene algunas trabas que tenemos que usar un destornillador finito. Ahí, estas trabitas que tenemos que correr y podemos levantar el teclado. Hay 1, 2, 3 y 4. Ahí se empieza a levantar. Puedo dejar y uso otro destornillador para destrabar acá. Ahí. De esta forma levantamos teclado para arriba.
y desconectamos este conector levantando esto plástico. Hay alguno que se levanta y alguno que sale para adelante. Ahí. Está desconectado. ¿Qué más tenemos que desconectar? Esto flex y esto flex tenemos que desconectar. También tiene un plástico, una trabita de plástico que tenemos que correr un poco para aflojar flex. Ahí. Lo mismo de este lado. Ahí está desconectado. También vemos que podemos desconectar estos conectores. Podemos ahora, podemos después cuando levantamos para arriba. Bueno, sacamos todos los tornillos que tenemos acá abajo del teclado. Ahí. Ahora hay que desarmar carcasa. Para esto usamos un pedacito de plástico. Pasamos por acá y empezamos a levantar carcasa. Ahí. Ayudamos con plástico, no con metal, para no romper nada. Bueno, un conector más que tenía que desconectar ya, porque va con parte de arriba. Conectores sacamos apoyando con uno o dos destornilladores, moviendo por poco de dos lados, para no tiramos de cable para no romperlo. Movemos plástico y sale. Ahí está. Bueno, acá tenemos placa madre, casi todo desarmado, pero más importante de limpieza es esta parte que está tapado acá adentro, este radiador, y lubricar cooler y cambiar pasta sobre el microprocesador. Por eso desconectamos conectores para levantar placa madre juntos con cooler. Esto flex de video que hacemos lo mismo, moviendo por poquito, desconectamos. Ahí. Otro conector también. Estos dos flex. No doblamos mucho para no romperlo, solo levantamos un poquito para arriba. Cuando placa madre está desconectada, buscamos tornillo que está ajustado. Por ejemplo, uno acá, donde se tiene placa madre, ajustado a la carcasa. Sacamos. Hay un conector más que nos molesta levantar, pero ahora desconectamos. Es cable de electricidad. Ahí. Levantamos y desconectamos de este lado este cable.
cable está desconectado, carcasa ponemos a otro lado y dejamos ahí la plaqueta madre que tenemos que limpiar. Desconectamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esto, tornillitos, desconectamos para que podamos levantar todo este sistema para arriba. Con cuidado para no romper nada. Tenemos que levantar ahí. Y desconectar un cable de electricidad de cooler. Un conector, ¿no? Ahí desconecté. Bueno, voy a limpiar todo esto, cambiar pasta, porque mira cómo está. Esto también ya está reseco, voy a cambiar. Hay que limpiar también con papel, muy bien, y dejar limpio. Y vamos a abrir cooler. Y vamos a ver cómo está tapado o no está tapado el radiador que tiene adentro. Ahí limpiamos, mira, todo esto, donde vamos a poner después pasta. Y vamos a desarmar esta parte. Es esta parte donde se junta todo el problema. Por eso ahora vamos a desarmarlo. Hay unas trabas acá. Estas trabas hay que desconectar esta trabita y tenemos de este lado también. Está cerrada con cinta. Si está cerrada con cinta, hay que sacar cinta. Esta. Después ponemos otra vez. Ahí abajo de cinta aparece el tornillito también. Bueno, vemos, ¿no? Con esto se tapa y con esto se quema notebook. Ahí. Estaba totalmente tapada. Miramos radiador, esta parte estaba por acá, así estaba. Se ve que no puede pasar aire, no puede enfriar el radiador.
está totalmente tapada con mugre. Así. Esta parte más importante que tenemos que limpiar en nuestro notebook. También voy a desarmar más cooler y limpiar adentro bien el ventilador. Cuando limpiamos vamos a ver que tiene que quedar así. Todo limpito para que pase aire y fría bien. También tenemos que tener cuidado para no perder estas gomitas, que es también para pasar temperatura desde chip. Por eso con cuidado, si alguna se queda por acá, que se queda en su lugar, es como una goma, pero porque después casi no coincides ni por un lado, o solo bueno de un notebook dañado ya sacarlo. Es difícil de cambiar. Abrimos y vemos que también tiene mugre cooler, por eso hacemos toda la limpieza interna en esta parte. Ahora para armar, para cubrir por ejemplo con radiador, cubrir microprocesador y chipset, hay que utilizar también grasa siliconada. Por eso cuando ya tenemos lugares limpios, ponemos unas gotas de grasa siliconada acá y sobre el microprocesador. Ahí. Cuando apretamos se pone muy bien, va a apoyarse sobre la grasa siliconada. Por eso. Y ponemos en su lugar todo. Ahora vamos a conectar a su lugar. Ahí está. Revisamos para que quede todo bien y empezamos a conectarlo. Por ahora no ajustamos totalmente, a solo ponemos tornillitos primero, ajustamos después cuando ya todos los tornillitos están más o menos en su lugar. Eso. Casi siempre tenemos algunos números como ajustar tornillos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, y para que se quede bastante plano, se ajusta normal. Por eso primero todos ponemos en su lugar. No olvidamos conectar este conector porque después tenés que desarmar otra vez. Si olvidas este conector, tenés que desarmar todo. Por eso, primero de todo, no olvidamos conector de cooler. Si no, no va a andar. Tenés que desarmar otra vez todo. Y empezamos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así. Y lo último. Bueno, ahora falta armar toda la computadora, pero es lo mismo, solo al revés, como desarmamos. Fijando todo bien, armamos nuestra computadora y revisamos. Pero más importante es limpiar este lugar donde yo dije y cambiar pasta silicona si ya está seca, está rotos porque moviste y se seca y no pasa tanto temperatura porque está seca. Por eso es más importante el notebook para que no se recalienta. Después armar con cuidado, mirando cómo desarmamos, así armamos.
Bueno, chao, hasta próximo video.